Arranca el último tramo de Cómo la ves. Un cara a cara sin apuro para llegar a lo importante. 11:03 y es una alegría para mí recibir a Julia Estrada. ¿Qué haces, Julia? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien, en este momento favorito. Hace rato queríamos que viniera Julia y ya vino me parece que el año pasado ya vino, la pasamos bien hablando con ella, diputada nacional, economista y de Unión por la Patria, diputada nacional de Unión por la Patria. Y a mí Igual siempre me encanta esa aclaración, claro, por las dudas. Sí. Me gusta mucho hablar con ella de economía porque te la hace muy fácil de entender, tiene una mirada global y aparte tiene perspectiva política sobre la discusión económica, así que me parece que la vamos a pasar bien de acá a las 12. Pero primero, la conversación sobre mate que se dio. Vos trajiste un mate del tamaño del que usaba el diputado misionero, no me acuerdo el nombre. Es un poco grande el mate que trajiste. Del misionero era más grande. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Y sí, el mate es grande, pero bueno, el corazón es grande también. ¿Y buenísimo. ¿Pero cuántos te pasás media hora tomando ese mate? Podés estar un rato largo, sí. Y sí, pero viene bien para la radio, no puede estar cebando cada 5 minutos. Está bien, y la yerba tiene una característica especial. Se llama yerba canchada. Le puedo hacer publicidad acá porque no hay marca, porque no se vende con marca. De hecho viene de voy a vender, la cooperativa Titra y Ju de Misiones, que te la vende en la fase anterior a que esté bien triturada. Sale de la máquina canchadora. De hecho hace poco estuve en Andresito en el norte y vi cómo es la canchadora. Y la hoja es gigante. De hecho puede parecer otra cosa, chicos. Mirá. No sé dónde. No, esto es yerba, ¿eh? Es yerba. Es yerba y es más suave. Parece una hoja de laurel. De laurel. Parece una hoja de laurel, sí. Sos cocinero, te veo. Sí, cocino. Usás el laurel. Sí. Porque es verdad que parece una hoja de laurel. Alguna salsa, sí, totalmente. Bueno, acá habitualmente nosotros tenemos algunas discusiones y en realidad te trajimos a vos para intentar saldarlas. Ok. Una discusión que tenemos. No te voy a decir qué posición tiene cada uno, pero te lo podrás imaginar, o se va a quedar expuesto rápidamente. Es esto de, ¿es posible que a Milei le salga en sus propios términos? No estoy hablando que le salga, que baje la pobreza al 20%, que el programa de Milei sea exitoso en sus propios términos. ¿Cuáles son sus propios términos? Que efectivamente logre bajar la inflación y, como ha agregado el propio Milei, que eso sea acompañado por un crecimiento de la economía. Que el tipo pueda mostrar, mira, bajé la inflación, hice crecer la economía. Mi contrato electoral era ese, lo logré, mi gobierno es exitoso. ¿Se le puede dar en esos términos? ¿Y qué escenario te imaginas? Muy interesante la pregunta. Esto asume, arranco por algo que no dijiste, pero yo sí lo quiero decir, que en los términos que no son los de él, hay un fracaso estrepitoso porque para el conjunto de los argentinos la cosa va mal y lo estamos viendo con el veto a las jubilaciones, en donde más de 300 lucas no quiere pagar. Y yo creo que eso va a ser así. Ahora, es cierto que si uno lo mide desde el punto de vista de los objetivos de política económica que él se propone, desde el punto de vista de la baja de la inflación, levantamiento del cepo, y luego vemos el punto de llegada, si es dolarización, que la veo difícil, o si es sencillamente levantamiento del cepo para establecer algún régimen que el FMI quiere que sea de flotación cambiaria y que Milei no quiere que haya flotación cambiaria, quiere más bien una neoconvertibilidad. Luego podemos ampliar estos títulos. Sí, hay una chance. ¿Cuál es la chance? Que resuelva el esquema de escasez de dólares momentáneamente, no lo tiene que resolver de fondo. Es distinto a los modelos que nosotros nos imaginamos, en donde la escasez de dólares hay que resolverla. Es como sacarle, yo decía con Julia Mengolini acá, que vine hace unas semanas, es como sacarle las patitas a la bici cuando aprendes a andar en bicicleta, las rueditas a la bici cuando aprendes a andar en bici. Bueno, se las vas sacando paulatinamente hasta que te la bancás solo. Ese es el levantamiento del cepo desde nuestra perspectiva. Lo digo porque siempre hay un punto de llegada que es sin controles cambiarios. Para la perspectiva de Milei, no necesariamente. Uno puede no resolver estructuralmente los problemas, pero sí conseguir los recursos para levantar los controles cambiarios. Y esos recursos... Con un préstamo del FMI, ponele a partir de un triunfo de Trump. Mira, parece increíble, pero a ustedes les habrá pasado como periodistas que lo habrán ido a preguntar y lo habrán chequeado.
Pero esa es la respuesta. No hay otra cosa más profunda. Cuando uno lo ve a Milei con los ripo, porque dijo los ripo, le decía Fantino, en realidad los ripo, que es una forma de conseguir plata utilizando como garantía algunos activos, ya sea oro, ya sea títulos del Central o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, te resuelven una parte de los vencimientos 2025, pero no te resuelven estructuralmente el levantamiento del cepo. Necesita todo, necesita los ripo y necesita también algo de dólares frescos. En el marco de un acuerdo con el FMI, o el FMI, como ya anticipó en varios lugares, no siendo él el prestamista, pero sí siendo el garante para que otros organismos presten, porque si hay una evaluación crítica, autoevaluación crítica que hizo el FMI de sí mismo en lo que le pidió Guzmán allá por diciembre del 21, fue, no tendríamos que haber sido solo nosotros. Para bancar así fuerte a la Argentina tendríamos que haber coparticipado del riesgo, un poquito más. Entonces lo que digo es, sí, hay una chance. Cada vez que pasa el tiempo y que las reservas netas siguen siendo 5.000 millones de dólares negativos y que hay un compromiso de venta de reservas para sostener el dólar financiero en un lugar en donde no genere problemas para la inflación, uno dice, bueno, el objetivo está difícil. O que las paridades, te agrego una tercera variable, las paridades de los títulos no mejoran sensiblemente. Podrían estar en 70 y están en 50. Es decir, los títulos argentinos. Los títulos argentinos para volver al mercado de capitales a pedir un rollover, vos necesitas que las paridades estén mejor para que la tasa que te pidan no te masacre. Como las paridades no mejoran, en virtud de que tenés, la consecuencia es un riesgo país muy alto, y te queda poco tiempo, los vencimientos 2025 ya arrancan, por eso hicieron el ripo de enero, que ahora no se sabe si la plata está o no está en el fideicomiso, con 50 de valor de paridad de los principales títulos argentinos emitidos en el último canje que hizo Guzmán, y está difícil con ese escenario entrar a los mercados a rolear, es decir, a pedir que te refinancien. ¿Cuánto? Bueno, el número que yo hice tomando los datos de finanzas, por lo menos 17.000 millones de dólares, solamente moneda dura, solamente sumando FMI, organismos internacionales más bilaterales, más acreedores privados. 17.000 millones esa es la guita que necesita Milei en dólares. Para que le salga en sus términos. Más eso para bancarte los vencimientos 2025. Más eso sería flujo. El stock, tenés un problema de stock y de flujo. Si solo pensás en el stock, te falta el flujo y viceversa. El stock, que es cuánto necesitas para bancarte la demanda de dólares que te van a pedir el día después. El gobierno redondea entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Si haces BMA, base monetaria amplia, al CCL te da 17.000 millones de dólares exactamente. No te van a pedir eso al día siguiente. No, eso sería una corrida, sería una catástrofe. Vaya a pedir, Pero es lo que necesitas, por lo menos plazos fijos, bastante menos para hacer frente al levantamiento del cepo. ¿De qué depende? De dos variables: paciencia social, paciencia de los mercados. O sea, ¿qué necesita el gobierno? Tiempo, sostener la baja de la inflación durante un tiempo, que la gente no se le revele en el medio, que los mercados no se le revelen y no le hagan subir el dólar financiero, y lo está logrando. En ese plano, en ese plano cortito. Sí. Pero tiene muchas chances de que le salga mal también. O sea, hay una probabilidad, bueno, ¿pero puede salir bien? Sí, la probabilidad para mí es baja hoy, por todo esto que acabo de decir. Reservas netas negativas, paridades muy bajas de los títulos, comprometió la acumulación de reservas a la venta en el mercado del dólar financiero. Sí, la parte, si querés, monetaria la fue ajustando, pero tiene la base monetaria amplia en 47 billones, muy alta. Sí, lo ayuda a la recesión, ¿no? Tiene una recesión. Y tiene una recesión. Niveles, o sea, hay que ver si en algún momento eso recupera, qué es lo que pasa con los importados, qué es lo que pasa con... Claro, ahora, si le va bien en esos términos, yo creo que va a estar muy competitivo electoralmente el año que viene. Si en esos términos le va bien. Cuando digo paciencia de mercado, también involucro ahí un asterisco. Todos estamos imaginando que el levantamiento del cepo iba a ocurrir por las frases que el gobierno deja trascender a fin de 2024. Ese era el acuerdo con el FMI, de hecho. A inicios de 2025, pero apareció ahora la posibilidad de que sea fin de 2025, después de las elecciones. Si los mercados se la bancan, obviamente estás en muchísimas mejores condiciones de hacerlo a fin del 2025, obviamente con un resultado bueno para vos. Si le va bien en esos términos, ¿a qué tipo de economía, a qué tipo de país vamos?
Bien, a eso quería ir al principio, así que fantástico que me hiciste explicarlo Por favor, antes. sí. Muy bien, vamos en orden. A ver, me parece importante esto, porque si no hay como mucha estigmatización en relación a lo que el peronismo haría con una sobreregulación permanente de todas las variables económicas. El levantamiento del cepo es un objetivo de política económica. El cepo es una herramienta y como tal te sirve como un martillo para martillar un clavo y armar la mesa o para hacer la mierda. Vos el cepo lo tenés que levantar. Uno podría decir, íbamos camino, con muchos problemas, sobre todo el contratiempo de la sequía, a resolver la balanza energética, a que la balanza comercial se la banque por sí sola con la balanza energética más resuelta y con control de cambios decir, bueno, voy liberando cada vez más para que el levantamiento del cepo sea, en mis propios términos, con soberanía. Ah, pero mira vos, es interesante esto que vos me decís. ¿Para vos una política económica desde el peronismo también tiene que tener como objetivo el levantamiento de esa herramienta que es el cepo? Más vale. Te respondería así la S, más vale. No debería, como claro, un rosarina que sos, ¿no debería haber un control de capitales permanente? No. Por eso lo digo, está buena tu repregunta. Porque y después me vas a decir que está bien el equilibrio fiscal y ya me voy a cagar de la silla. Pero nunca dijimos lo contrario. Las herramientas no son objetivo de política económica. Las herramientas son medios para la política económica. El objetivo de política económica es resolver el frente externo. El problema es que los gobiernos más liberales o derecha en Argentina postergaron eso en pos de otros objetivos de política económica. Entonces lo que digo es, ¿hay que levantar el cepo? Sí, hay que hacerlo de la manera tal que la soberanía económica te lo permita. Lo que hizo Menem con la convertibilidad y lo que quiere hacer Milei ahora es una forma de tapar ese problema y decir, yo lo puedo levantar sin resolver esta cuestión de fondo. Puedo hacer que pedaleo en la bici, pero no estoy pedaleando nada, porque me están financiando de otro lado. Levanto el cepo con endeudamiento. Exactamente. No hay otra. Digo, a muchos economistas les gustaría ver otra cosa, pero es lo que hay, chicos, es lo que hay. Milei, de hecho, no tiene lo que tuvo Macri, que es la posibilidad de endeudarse, y no tuvo lo que tuvo Menem, que fue la doble, deuda y privatizaciones. Las privatizaciones se las sacamos nosotros, los diputados y senadores en el Congreso, le recortamos la lista de 41 empresas y se terminó quedando con 6, privatización total y parcial, de acuerdo al caso. Entonces, ¿qué quiere hacer? Bueno, financiarlo. ¿Cuál es el esquema? Neoconvertibilidad. Y acá viene una discusión de letra chica con el FMI, en donde el FMI le dice, mira, el mundo fue a la flotación cambiaria, ¿no? Podríamos decir, bancate esa flotación, le dice el FMI. Se lo dijo a Macri también. Devaluá. Devaluá y bancate, devaluá en el inicio. Igual devaluá posiblemente conviva con neoconvertibilidad porque el salto para levantar el cepo lo vas a tener que hacer. Ajá. La cuestión es que el salto sea en un contexto en el cual la inflación sea tan baja que no te impacte tanto la inflación. Claro, pero por eso lo quieren patear para después de las elecciones de 2025. Sí, o hacer la inflación al 2, al 1 mensual y que cuando te salte el tipo de cambio, el impacto inflacionario con una inercia más baja no sea tan fuerte. Te salte al 4, qué sé yo, ¿no? Exacto, que no haya un salto a 2 dígitos. Okay. Ahora, lo que digo con neoconvertibilidad es Milei está convencido, porque es cabalista en esto, ¿no? De Domingo Cavallo, que solamente con ancla cambiaria resolvés en el mediano o largo plazo el problema argentino, no con flotación. Y ahí tenés en el trilema de Mandel, tenés una distinta mirada de política económica. El mundo fue hacia la flotación y Milei dice, no, yo la verdad prefiero o crawling al 2 y me banco la apreciación o directamente ancla. Sí, lo que pasa es que vos cuando vas atrasando el tipo de cambio, la obligación de devaluar cada vez es mayor y en más volumen. Yo estaba viendo los datos Depende del tamaño de la economía, como bien dijiste pero estaba antes. viendo lo del tema patentamiento de autos, que las concesionarias dicen el mayor impacto que está teniendo para el crecimiento de la venta es que la gente percibe que la brecha cambiaria lo favorece. Y eso es un dato negativo en el contexto. Lo que digo es, si vos devaluás al 2% mensual y la inflación sigue siendo de 4 y venís de 25 de inflación con crawling del 2, está recontra atrasado. El Fondo Monetario, de hecho, está diciendo vos tenés que devaluar el 100% de nuevo para corregir. Está claro. Ahora, hay en el fondo un debate que es el tamaño de la economía. Porque lo que me están, seguramente se están preguntando los que nos están escuchando de Julia. Estamos hablando con Julia Estrada. No termino de entender cuál es la diferencia entre flotación y neoconvertibilidad. No sé qué estás diciendo, es un chino básico. Bueno, vamos a decirlo más claro. Milei quiere tener una economía con un tipo de cambio más atrasado
De hecho, la convertibilidad arrancó en el 1-1 muy apreciado también. Sí. Pero con una economía tan chica, tan recesiva, en algún momento va a rebotar, ¿no? Pero con menor actividad económica, que no te va a demandar el nivel de importaciones que te demanda hoy, por ejemplo, la industria, que no te va a demandar el nivel de consumo que hoy te demanda la clase media. Hacer pelota a la clase media es sostenibilidad en el mediano plazo para el modelo económico de Milei. No es una cuestión solo ideológica. La clase media es la que te gasta dólares en términos de su consumo, de electrodomésticos, línea blanca, de ropa, de viajes al exterior. Es la clase media, un sector que si vos lo empobreces, tenés menos demanda o menos presión sobre la balanza cambiaria. Eso también hay que decir. Y sobre los precios. Vos resolvés la falta de dólares, Milei resuelve la falta de dólares a partir de menor demanda de dólares. Exactamente. De la industria y de los consumidores de la clase media. Exactamente, por ende con una economía mucho más chica. Y si eso lo resolvés hasta en términos de batalla cultural, si haces que agachen la cabeza y te dejen de pedir mejor nivel de vida, bueno, vas a poder sostener una economía de otro tamaño y con otra configuración, también con otra configuración. ¿Qué tipo de configuración? Más desigual. Ajá. Más desigual, una base de la pirámide mayormente empobrecida y algunos sectores pudientes que te van a presionar menos sobre la balanza comercial, la balanza de pagos, para ser precisa, la balanza comercial es cuenta corriente, balanza de pagos es cuenta capital y financiera incluida, te van a presionar menos. Ahora, es la configuración de otra economía. Por eso yo hay una sola cosa en la que estoy de acuerdo con Milei. Miren lo que voy a decir. Atención con esto. En una sola cosa, que esto es una batalla cultural. En el fondo hay una batalla cultural. Y en eso, él sí viene logrando instalar una idea en el conjunto de la sociedad argentina, que es la idea del sacrificio. Que es la idea del sacrificio para un mejor vivir. En el futuro, en el futuro, sí, claro. Porque además hay una cosa de, nos teníamos que ajustar. Uno ve que eso es lo que predomina en el ambiente y eso es lo que hay que discutir. Porque este sacrificio que te está exigiendo, que está claro, que es gigante, no resuelve mientras tanto estructuralmente el problema de la economía argentina. Si vos me decís, che, está bien, me cago de hambre hoy para poder el día de mañana cambiar la matriz productiva y juntar los dólares para tener soberanía en serio, también te lo discutiría, pero diría, bueno, ¿tiene algún punto de... Lo que pasa es que hay una bala que, yo te soy sincero, a mí me entra a veces cuando estoy con la guardia baja, un argumento que creo que, finalmente cuando lo racionalizo un poco más me doy cuenta de que no se puede discutir herramientas de política económica. En todo caso, vos tenés que discutir programas, objetivos de política económica. Pero ellos se centran mucho en la herramienta equilibrio fiscal. Y el argumento es, si vos gastás más de lo que te entra, ese gasto de más lo tenés que solventar de alguna forma. Lo solventás con deuda o lo solventás con emisión. Si lo solventás con emisión, esa emisión, al no tener respaldo en lo que vos producís, te genera inflación. Ese argumento a mí me entra. Yo digo, bueno, quizás la emisión no es la única causa de la inflación, pero es verdad que el déficit fiscal es algo que es nocivo en definitiva, porque te termina generando una situación que vos tenés que cubrir de alguna forma y te termina pegando en la inflación. Yo no soy economista, no comparto la ideología del gobierno, pero dicho así, a mí eso me suena racional. Sí, varias cosas. En primer lugar, sí, claro, que todos los déficits en algún lugar se financian. Ahora, no es lo mismo resolver un problema de pesos controlando vos con tu propia moneda cómo lo financiás. Y luego el pasaje a precios que no se hace vía teoría cuantitativa del dinero a lo Milton Friedman 1960, 1970. Se hace porque te presiona sobre la brecha porque no tenés dólares, que la mirada de Milei en donde solamente la inflación es un fenómeno monetario en todo tiempo y en todo lugar. Es decir, podés bancarte transitoriamente, temporalmente, no como una cuestión estructural que que no vaya a generar ningún impacto con el paso del tiempo, porque finalmente esa es la discusión. Si no, es como que antologizamos y ponemos todo en un lugar de absolutización. En realidad, por un tiempo vos podés financiar o podés bancarte déficits que no te hagan mella fundamentalmente la balanza de pagos. Siempre y cuando además eso sea en el marco de una política económica
que busca tener una lógica redistributiva, digo, que no sea para subsidiar. Claro, lo que pasa es que en el fondo la discusión grandes empresarios. si vos ahorrás, ¿para qué ahorrás? O sea, esa es la discusión de fondo. O sea, Milei dice, bueno, vamos a dar un RIGI, que venga gente que invierta en petróleo. Pero dame un segundo que yo quiero que ella me explique, quiero centrarme en lo del equilibrio fiscal. Dale. Sí. ¿No? Porque el gobierno es la bandera del gobierno. Ahora, y yo quiero saber desde una perspectiva totalmente contraria a la del gobierno, ¿qué tan importante es eso? a ver, todo es importante. Pero hay cosas que tienen más jerarquía o tienen una jerarquización mayor que otras. El problema es que para el presidente parece que la deuda la pagás con superávit fiscal. De hecho, lo dice, lo plantea abiertamente. Sí. Y vos al superávit fiscal no lo podés usar para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Vas a tener que ir al mercado y vas a tener que comprar los dólares con esos pesos. Con los pesos del Tesoro, porque ya vas a cerrar la canilla de emisión monetaria. Ahora, no vas a tener esos dólares en la medida en que tengas políticas como el rígido, tengas otro tipo de políticas de no liquidación de dólares o tengas déficit en la balanza comercial y no lo puedas resolver, y ahí sí vas a tener inflación. Cuando uno mira en el mediano plazo, largo plazo, ¿cuál es la explicación de la inflación? Es el tipo de cambio. Es cambiaria. Fundamentalmente es cambiaria. La inflación no en es Argentina, un fenómeno monetario, decís vos. no es un fenómeno monetario. Ahora, no se en explica Argentina por el déficit. no se explica en primer lugar por el déficit. Vos no te podés bancar durante mucho tiempo contextos de emisión monetaria o de circulante en pesos, Sí. presionándote sobre el tipo de cambio porque tenés escasez de divisas. Entonces, vos no podés boludear con esa variable si vos tenés un problema que se te puede agravar con la variable emisión monetaria, con la variable Ok, déficit fiscal. porque, o sea, pero vos no decís es que esa la razón en última instancia. la sobreemisión monetaria lo que hace es que haya más pesos y que esos pesos generen presión sobre el dólar. La gente con más Exactamente. pesos en la mano vaya a comprar dólares. No tenés dólares, tenés un problema de inflación. O no necesariamente por el oficial, sino con el paralelo. Yo soy de las que combate Y el abiertamente. aumento del dólar te aumenta la inflación. Sí, pero el aumento de la brecha también. Ponele que el oficial lo mantenés pisado, como pasaba en la etapa Sí, anterior. sí. Gobierno anterior, en donde vos tenías un crawling peg, que no es que te hacían una corrida y subida, excepto la suba con el FMI del tipo de Acordado, cambio. sí. La brecha te genera inflación. La brecha te genera inflación. De hecho, es algo que muchos negaban y que yo me encargaba de decir, miren, permiso, yo pienso que no, yo pienso que la brecha sí te genera inflación. Entonces, cuando vos tenés dos tipos de cambio y tenés mucho yendo a la brecha, por eso el presidente relega 20% de los dólares de las exportaciones al blend, los pierde y el FMI le dice, sos boludo. Y Milei dice, no soy boludo, es que la brecha me genera inflación. ¿Por qué? No quiere que... Entonces, lo que digo es, el problema sigue siendo escasez de dólares. Le guste a quien le guste, ya a esta altura El se problema de la convirtió... Argentina es la escasez. Ya a esta de altura dólares. se convirtió en un lugar común para algunos y ahora necesitan ser creativos y decir que es un problema fiscal. Ahora, no podés hacerte el gil, no podés hacerte el vivo con las cuestiones fiscales o monetarias durante mucho tiempo Ajá. si eso te termina agravando tu problema madre o tu problema raíz, que es el de la escasez de dólares. Bien. Ahora, el presidente pone el acento solo en lo primero, con dibujo también, porque déjame decirlo, la base monetaria amplia que dejaron de 47 billones al nivel de abril, dijeron vamos a restringirnos, no vamos a emitir más, pero pusieron una base monetaria más amplia que la que hay. Ajá. Para tener margen. En realidad, claro, eso de para tener margen, finalmente terminaron emitiendo. En segundo lugar, el problema fiscal que tienen, no tienen una cosa muy resuelta en términos fiscales. De hecho, la baja del impuesto país ahora, la concesión de recaudación porque baja bienes personales, la coparticipación que le tienen que dar a Cava y los intereses incluidos en las LEF y en las LECAPs, que fue la deuda trasladada del Banco Central al Tesoro, todo eso es más gasto. Y en el medio tienen que vetarle el aumento a los jubilados. No la tenés resuelta ni a la fiscal ni a la cambiaria. Y el frente externo, en términos de vencimiento de deuda, tampoco lo tenés resuelto, Vos decís, por eso vas a hacer repo. Lo estructural, no podés boludear con lo fiscal, no podés tener déficit durante muchos años porque eso te empeora lo estructural, que es la falta de dólares. Y lo estructural, ¿cómo lo resolvés? Habiendo dicho esto, lo estructural lo resolvés haciendo lo que estábamos haciendo. ¿Cuándo? De una manera seguramente... ¿En el gobierno anterior? Y sí, ¿Estaban resolviendo lo estructural? gasoducto Néstor Kirchner, sí, claro. Fundamentalmente gasoducto Néstor Kirchner. Eso. Y te diría, y ahora yo por eso Bueno, eso te lo roba. voy a Ahora vender el gobierno, algunos, 5.000 millones te voy de a dólares, vender ¿cuánto algunos es? proyectos de ley que estoy haciendo y te diría todo lo que faltó en materia de minería, industrialización del litio
y lo que quedó a mitad de camino, que es, aparte del gasoducto, las plantas de GNL que se debieron haber hecho un poco antes, diría. La ley de GNL quedó con media sanción en diputados. Le faltó la otra parte de la sanción en el Senado. Sí, claro, ese era el camino. Con un montón de contratiempos. Pero ese era el camino. No hay otro. Ahora, Juli, vos decís, ese es el camino. Yo pienso, el gasoducto se terminó en 2023, o sea, última etapa del gobierno. Yo vi tus proyectos de ley, que son súper interesantes, después los podemos conversar, de electromovilidad. Los leí cuando estaba al frente de todos, es decir, leí cosas muy parecidas y esos proyectos que ahora vos estás planteando en el Congreso como diputada, estaban dando vueltas en el gobierno anterior y nunca llegaban al Congreso. Digo, que ya sabemos todos un poco qué pasó en medio de las internas, pero esas internas hicieron que esos proyectos de los que vos hablas, si se concretaron, fue sobre el final. O sea que en 2022 perdiste un montón de dólares por energía. Y muchos ni siquiera llegaron al Congreso. Es decir, ¿por qué no se pudo? Totalmente. Cuando vine acá a Segurola y Habana, les mandamos un saludo de nuevo a Julita Mengolini, lo primero que dije fue, me hubiera gustado que esto lo haga el gobierno del Frente de Todos. No lo hizo. Y esa fue la discusión abierta a la luz del día. Que después de varias vueltas decís, en buena hora que la dimos cuando la teníamos que dar, porque si no parece que era todo parte de lo mismo. ¿Quién no la quería hacer? Faltó concretar o meter los goles en un montón de frentes. Ahora, el camino, digo, la ejecución fue mala. El camino era ese. El camino era ese. Y yo creo que muchas de las de la audacia y de la determinación que uno identifica en varias de las decisiones que toma el actual presidente, que yo las veo muy parecidas a la audacia y la determinación que tuvo Cristina, bueno, a mí me incentivan a decir, dejémonos de joder con que va, que sí, que no, industrialicemos el litio, GNL debió haber salido el proyecto de ley que tuvo media sanción, avancemos en hidrógeno, avancemos en bienes de capital. Mañana, anticipo, presento un proyecto sobre la industria de bienes de capital y voy a presentar otro proyecto sobre la industria naval y marina mercante. Hoy está claro, porque digo, si vos te fijás cómo fue el resultado del gobierno anterior, uno puede sostener, no tenían claro qué querían hacer, se juntaron en el 2019 para ganar las elecciones, pero después no tenían un programa definido. Hoy decís que está más claro cuál es el programa, llamémosle, del kirchnerismo para un eventual futuro gobierno kirchnerista en algún momento del peronismo. ¿Está más claro el programa? No, me gustaría decir eso. Lo que yo dije recién es, yo tengo la ratificación, si querés, y muchos compañeros y compañeras tenemos la ratificación de que cuando uno cree que es por ahí, va y lo tiene que hacer. Si el resto del peronismo, que es más amplio, ¿no? Y que tiene distintas miradas, yo qué sé, se te pone a discutir, como cuando pasó lo de Vicentín. No sé si era así, no me parece. Se empiezan a mirar entre ellos. Vos lo mirabas, yo lo miraba por la tele, además. Y decía, pero no lo habían decidido antes, no lo habían pensado antes. Claro. Bueno, no va a caminar. Y creo además que con el tercer fracaso que va a tener, a menos que el FMI le ponga un montón de plata, el presidente, sin resolver la cuestión del frente externo y cambiaria, tercer fracaso, porque digo, pasó en el 2001, le pasó a Macri, le podría volver a pasar a Milei. Siempre con Sturzenegger. Uno dice, bueno, dejémonos de dar vueltas. Hay que ir por el camino de la industrialización de la Argentina. Es un camino lleno de obstáculos y con muchos que te dicen hoy que están de acuerdo, pero que después hay que mirarle como cuando revisas las votaciones. Después hay que mirar la votación, qué es lo que van a bancar. Porque eso significa pelearte también con algunos empresarios nacionales que prefieren alguna comodidad en algunos regímenes de promoción que ya les aseguraron la devolución fiscal y listo, y no quieren desafiarse. Estamos hablando con Julia Estrada. La industrialización de la Argentina es una consigna que para vos sigue vigente hoy. ¿Es la misma que la industrialización que se impulsó durante los gobiernos peronistas? Estoy hablando del siglo pasado. ¿O qué forma debería tener eso? No es la misma. Desde la globalización en adelante cambió todo.
Antes la industrialización en clave fordista era pensada como llenemos todos los casilleros de lo que se llama la matriz insumo-producto. La matriz insumo-producto es una medición del INDEC muy interesante donde te dice qué cosas te faltan hacer acá y qué cosas traes de afuera. No, ya no va más eso, no hay forma de resolver que todo se haga en Argentina, el vivir con lo nuestro no va, si esa es tu pregunta. Pero lo que no tenemos que hacer, ahora es el concepto último en términos de economía es el de cadena de valor. En realidad último, es de fines de los 90, es de Greffi. El concepto de cadena de valor es cómo escalás la cadena. Vos tenés un rol en la cadena, en litio exportamos carbonato de litio. ¿Nos gustaría hacer baterías? Sí, sería el punto de llegada. Bueno, pero ¿cómo te propones escalar hasta hacer material activo, hacer celda y tal vez hacer batería? Pero proponete estar en la parte más jugosa de la cadena. Autos, lo mismo. Sector automotriz, vamos a hacer siempre autopartistas, ya tenemos sector automotriz, armadores, tratemos de trabajar mejor la fabricación de autopartes. Hay otros sectores en los cuales no tiene mucho sentido meterse. No sé si vamos a ser los mejores en algún segmento de la industria de bienes de capital en donde Alemania, Francia y China ya nos sacaron 20 cuerpos. No sé si tiene mucho sentido. Eso ya está, costo hundido, lo voy a importar. Ahora, hay cosas que tal vez sí las puedo fabricar acá. Ahora, con el sector campo, el peronismo no debería repensar un modelo para ese sector de industrialización de eso. Sí. Porque ahí, digamos, hoy el único sector que te está trayendo divisas es el de el cerealero y el campo sigue exportando materia prima, digamos, ¿no? Y ahí tenés una fuente totalmente inagotable. Totalmente. Bueno, ahí tenemos un debate con la industria alimenticia y con la discusión a veces de soberanía alimentaria y todos los productores regionales que siempre te dicen yo quiero hacer 5 pasos más que Arcor y claro, no puedo, porque además el que me fabrica vidrio y termina siempre en insumos difundidos. Insumos difundidos atraviesa todas las discusiones. El que hace los envases de vidrio siempre es el mismo. Podemos hacer algún día una charla larga sobre cuestiones productivas que me apasionan, pero absolutamente hay que repensar de nuevo el país en términos productivos. Y esa es la agenda del peronismo. Creo que te lo dije por teléfono cuando hablábamos la otra vez. La agenda del peronismo es la agenda productiva. Agenda nuestra. Ahora, yo te escucho a vos y escucho, no sé, lo que dice habitualmente Matías Culfas, incluso Guzmán. Había en algún momento como una suerte interna ahí, porque ellos eran más del ala, ¿cómo se le dice? Desarrollista, ¿se dicen los culfistas? ¿Cómo se dicen? Sí, puede ser. Peronismo desarrollista, se autodefinen así. Contra lo que ellos dicen, un peronismo distribucionista, ¿no? Al kirchnerismo, en el libro Culfas lo define así. Sí. Más mercado internista contra el... Claro. ¿Vos ves ahí una diferencia real o una caracterización errada de parte de ellos? Yo creo que estoy un poco agotada porque creo que nos hace perder tiempo, pero por otro lado pienso, bueno, hay que dar la discusión, que hay una construcción excesiva de muñecos de paja. El otro día estuve con Tomás Rebord y lo definía como muñecos de paja, así que se los voy a robar. ¿Qué es eso? Es la estereotipación por la estereotipación per se y estamos todo el día rompiendo estereotipos. Me hace acordar a la discusión feminista allá por el 2018, en donde teníamos que andar demostrándole a la sociedad que no queríamos matar bebés y que en realidad era una discusión de derechos. Me parece que no va a ningún lado y que finalmente el problema no es de si queremos o no queremos un país con producción nacional, un país con industria, no se trata de eso, sino que se trata de qué estrategia te das para llevar a cabo eso. Y la discusión finalmente fue estrategia. Si vos considerás que sentando a la mesa a Paolo Roca y sacándote una foto con Paolo Roca sonriendo, vas a resolver que Paolo Roca te financie el modelo, es una forma de pensarlo. Yo creo que fracasó. De hecho, hoy estamos viendo que Paolo Roca banca a Milei. O sea, el principal industrial de la Argentina banca un proyecto antiindustrial. Esto es una de las paradojas que pasan en Argentina, que en realidad es porque se reconvirtió al mundo energía, ¿no? Ya está en otro bando. O si considerás que tal vez con Roca tengas que tensar. No significa que lo tenga que tirar a la borda, ni mucho menos, pero tal vez tengas que tensar porque tenés serios problemas. Bueno, es quien conduce el proceso. Y claro, los acusan finalmente, de ser ¿quién conduce el proceso? Antiempresarios también. Y con Galperín, con el caso de Galperín, ¿qué haces? Yo creo que el proceso, una última, lo conduce la política
y en la política tenemos que estar todos de acuerdo, y el peronismo tiene que tener la fortaleza para conducir desde la política a la economía. Es un lugar común, pero estoy diciendo mucho. Yo le digo lo que considero que tengo que hacer en este país productivo que quiero construir, y no que algunos sectores económicos conduzcan la política, y si vos no querés, parece que sos antiempresa. Bueno, es una discusión inconducente. ¿Y con los Galperín qué haces? ¿En qué sentido que haces? Y en el sentido de que son una empresa, es la empresa más grande de Argentina, hay varias de ese estilo que nacieron con la ley de software y todo ese estilo. ¿Cómo las incluís dentro del sistema productivo? ¿Están incluidas en el sistema productivo? Digo, nadie las excluye. Sí. Pero son importantes, o sea, las ven como empresas importantes. Sí, o sea, si tu pregunta es si tengo una mirada negativa sobre el proceso que hizo Mercado Libre, al contrario. Sí. Es espectacular tener una empresa como un unicornio, como el de Mercado Libre. Ahora, Galperín se cree que es el dueño de la Argentina. Ese es el problema que tenés. Y en relación a lo que venía diciendo antes, ¿quién conduce el proceso? ¿Quién hace la inclusión financiera? ¿Cómo la hacemos? ¿Cuáles son las estrategias para que lo fiscal no sea al servicio de una gran empresa, sino que sea al servicio de los argentinos y que esa gran empresa pueda devolverle algo de lo que el Estado le dio durante tanto tiempo? No hay la discusión política no es una valoración sobre las empresas o su proceso en términos de desarrollo. Me parece que... De hecho, las leyes de software salieron durante los gobiernos kirchneristas. Por eso, a mí me parece que hay como una búsqueda de estereotipar, en virtud de que hay una precaracterización política que uno quiere hacer, fundamentalmente en contra de Cristina, y que entonces se usan todas las herramientas. Le entramos por lo fiscal, le entramos por la cuestión antiempresa, mañana le entramos porque juntan firma, le entramos por cualquiera de los frentes, o sea, cualquiera te sirve de excusa para erosionar ese liderazgo político, que te gustará menos porque preferís otro o porque estás discutiendo electoralmente algo, pero en el fondo de la cuestión, y ese es mi planteo final, cuando te sentás en la mesa a discutir qué carajo tenemos que hacer, al final estamos todos de acuerdo. Ahora, entonces, Juli, lo que propongo es discutamos el fondo de la cuestión, porque si no, pasan las elecciones, ojalá el pueblo nos vuelva a acompañar, por cierto, deberíamos hacer más cosas para que eso pase. Y el día que nos toque, ojalá nos toque nuevamente, tener más resueltos estos debates. Yo quiero que el carbonato de litio sea batería, no tener algunos que tienen algún negocio armado con las mineras que me salen a operar, como me pasó, fue divertido en algunos medios, para decirme que uno está en contra del federalismo porque quiere hacer batería. Bueno. Y te uno dos respuestas que dijiste. Por un lado, que tenemos un problema con los insumos difundidos, esto es, insumos que necesita la industria. Y por otro lado, esto de tensar con algunos empresarios. Digo, la semana que pasó, este gobierno habilitó algunas importaciones de acero. Sí. Me di vuelta, le pregunté a muchas pymes, muchas estaban de acuerdo porque te decían, los que hacen acero en Argentina te lo venden más caro acá que el precio de exportación. Entonces, que vos habilites la importación del acero me beneficia, dicen las pymes. Ahora, ¿es este gobierno el que está tensando con Paolo Roca, si se quiere? ¿Por qué antes eso estaba cerrado? ¿Qué pasaba ahí? ¿No estaba el gobierno anterior tensando con Roca? Muy interesante. A ver, de nuevo, la regulación o desregulación, es decir, el rol que vos le das al Estado en términos regulatorios, en este caso con aranceles o impidiendo la entrada, son herramientas, no son fines en sí mismos. De nuevo, uno no está siempre a favor de la regulación. Uno lo que está a favor es de que las pymes no puedan tener la chapa un 50% más cara. Veamos cómo hacemos para llegar a ese punto, desde la chapa 50% más cara a la chapa más o menos a precio internacional. ¿Milei quiere eso? Bueno, tengo dudas. Tengo duda de que Milei realmente esté a favor de que el mundo pyme o las fundidoras puedan realmente producir más barato. Seguramente está haciendo una estrategia de disciplinamiento, pero esa estrategia de disciplinamiento puede terminar en que te eche trabajadores o que Asindar, ArcelorMittal, no solo eso, sino que eche trabajadores importando de las plantas que tienen en Brasil o en casa matriz, digamos, hacer el doble juego. Exactamente. Entonces yo lo que digo es, no discutamos la herramienta, discutamos el objetivo. A Milei no le importa nada a la industria y no le importa nada a las pymes. No nos comamos la curva. Ahora, si esa herramienta te puede servir en otro gobierno, de otro corte político, me acuerdo de Massa amenazando con abrir los neumáticos, la importación de neumáticos cuando fue el conflicto con el Sunda y que no querían producir. Si esa herramienta te sirve para tener una discusión donde la política defina sobre algunos sectores que tienen más poder relativo en la cadena productiva, bueno, es válido. Es válido. Ahora, finalmente yo creo que en el caso de Milei no hay una búsqueda de proteger a las pymes.
Súper interesante. Estamos hablando con Julia Estrada. Vamos hasta las 12. Hoy no hay pase con Un Mundo de Sensaciones. Salen directo de Junta. Julia, vos decías deberíamos hacer más cosas para que la gente nos vuelva a apoyar. ¿A qué te referís? Bueno, estamos haciendo mucho algunos. Me parece que hace falta seguir trabajando políticamente qué es lo que significa mi ley para la vida cotidiana. Por esto que dije antes, porque hay una idea de sacrificio que impregnó en la sociedad y que creo que es un problema, porque además... ¿Te está ganando esa batalla cultural? Hay una equivocación, sí. Yo creo que han logrado vía los medios, vía una política de odio, de estigmatización de lo anterior. Alberto Fernández no colabora, podríamos decir, no ayuda para nada, y todo el escándalo que pasó. Entonces eso va avanzando hacia ese lugar. Pero también pienso que hay algo de paciencia social en donde la gente no come vidrio y la gente elige mayormente esperar y ver qué pasa. ¿Por qué hay paciencia social? Bueno, porque no te resolvió el gobierno anterior tu problema en materia de ingresos. Ajá. Fundamentalmente por eso. Yo creo que es difícil con 200% de inflación pedirle a la gente que te vuelva a acompañar tan fácilmente. Posiblemente haya que hacer, digo la gente, la mayoría de la población, una parte muy importante, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que nos acompañó a nosotros. Ahora, sí me parece que hay que seguir trabajando políticamente ofreciendo una alternativa. Y eso es lo que hacemos. Y ahora habría que machacar más, decís vos, en qué significa la política de Milei para el día a día de la gente. Totalmente. Yo creo que hay que explicar mejor, hay que ser todavía más dame claros. Un ejemplo. Un ejemplo. Tantas cosas te podría decir. Bueno, básicamente lo que dije antes, no resolvés el pago de la deuda ajustándote el cinturón. Nosotros en Argentina vamos a volver a enfrentar una crisis de deuda en breve y la gente va a decir, che, pero yo ya hice el esfuerzo. Yo ya no llegué a fin de mes. Las jubilaciones la vetó y la dejó en 304.000 pesos la mínima. No resolvimos con eso el problema externo, no lo resolvimos. Y cuando llegue el momento de decirle eso a la gente, posiblemente, y me animo a decir que eso es lo que ven muchos, haya una frustración sobre la política en su conjunto. Y eso no signifique automáticamente mirar al peronismo, sino que signifique decir, bueno, al final nadie me resuelve, todos me defraudaron. Claro. Es que yo creo que finalmente la discusión económica en Argentina hay que darla en serio porque si no te vuelve a pasar todo el tiempo. Tengo una teoría sobre por qué se ganó en el 2019. En el 2015 En el 2019, nadie votó en contra de Macri porque se hubiera tomado la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Votaron en contra de Macri porque duplicó la inflación. Y en el 2023, a pesar de todos los problemas en términos cambiarios que intentamos explicar, se votó en contra en ese momento de Massa porque duplicó la inflación el gobierno anterior 2 veces. La llevó de 50 a 100 y después de 100 a 200. Nunca la principal variable que hace a cómo resolves tus problemas externos en la Argentina fue la razón por la cual un conjunto de la población apoyó un modelo versus otro. Es decir, la discusión que estamos teniendo en esta mesa, hace un rato largo, que es una discusión macro, no es la variable por la cual gran parte de la población decidió... Inflación, si Milei baja la inflación, entonces, ¿qué? Si Milei baja la inflación es como una anestesia, tiene un efecto adormecimiento. Cristina decía en Comodoro Pi cuando declaró, aprovecho porque se cumplen 2 años del intento de asesinato, que la sociedad estaba adormecida. Usó esa palabra, ese adjetivo. Sí, efectivamente, y además ahora el efecto adormecimiento, luego de tener un 200% de inflación y de que empiece a bajar, y de poder planificar mejor tu vida, porque no hay que subestimar lo que significa la baja de la inflación, y los que mejor tenemos que valorarlo somos nosotros, los que nos dedicamos a la economía. Bueno, lo que genera es poner en un segundo plano el resto de las variables, como pasaba en los 90. Yo siempre me acuerdo de una anécdota muy concreta. Fui viviendo en Rosario, mi viejo dirigente sindical de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, cuando asume Cavallo como ministro de Economía de la Rúa, año 2001, se armó una movilización a Plaza de Mayo. Yo me subí al auto con mi viejo, en realidad nos subimos al colectivo, y dije, genial, voy a Plaza de Mayo, tenía 11 años. Claro, llegamos, éramos 5 gatos. O sea, real, no había nadie. De hecho, busqué hace poco en internet si había habido una movilización en el 2001, porque no encontré la noticia, porque creo que no hubo nadie ese día. Terminó la movida, me fui a tomar helado, le pedí a mi viejo que me llevara a tomar helado, y tomé un helado. Bueno, lo que digo es
esa sociedad, después de 10 años de convertibilidad, había deflación en ese momento, ¿no? Bueno, había elegido que esa era la variable por la cual se guiaba. Después todo terminó explotando, pero no por la deuda, por el corralito. Claro. No explotó por la deuda con el FMI, ni por la deuda con los organismos internacionales, ni porque se hubiera vendido todo. Explotó por el corralito. Entonces, es muy difícil la tarea que uno se propone. Vos decís, explicarle cómo. Bueno, hay que subir el nivel de la discusión política. Los medios deberían ayudar bastante. Digo, ustedes lo hacen, pero no todos lo hacen. Vamos a lo político. Y empezar a poner las cosas en su lugar. Si te parece que ya estamos en el tramo final. Todo esto que estamos hablando, el programa, todo esto lo tiene que llevar adelante a alguien que encabece ese proceso político. ¿Vos seguís pensando que Cristina es quien debe encabezar ese proceso político? Yo creo que Cristina sigue ejerciendo, a pesar de muchos, porque tampoco es que hay otro liderazgo que le pueda hacer sombra, un liderazgo indiscutido, con una relevancia indiscutida. Lo digo indiscutida porque si no parece que es una valoración subjetiva. Es muy discutido el liderazgo de Cristina. Es indiscutido el liderazgo que tiene. Cuando digo indiscutido, digo... Que tiene un liderazgo es indiscutido. Imposible de rebatir. Su jefatura es muy discutida. Bueno, pero eso es otra cosa. Sí. Digo, claro, tenés una disputa de poder fenomenal. Ajá. Que haya disputa de poder no significa que sea indiscutido. ¿En qué sentido? Pero lo extraño es que sea esa disputa de poder entre actores que parecía que eran parte de ese mismo riñón. Me refiero a Axel Kicillof. Digo, esa disputa entre comillas, el kicilofismo y el cristinismo, ¿cómo se explica? Yo contesto algo que me parece que resuelve, y para tampoco ponernos a hablar de esto de una manera dándole tanta importancia, que es... Vamos 50 minutos de entrevista, ni estos Axel, son los últimos 10 minutos. No, bueno, digo, ni Axel Kicillof habla mal de Máximo, ni Máximo habla mal de Axel Kicillof. No tenés ese escenario hoy. Lo que vos bien definiste... Bueno, no directamente, no indirectamente sí. No lo hacen ellos. Vos tenés un escenario de disputa electoral en ciernes muy evidente. Pero no son dos proyectos distintos, ¿o sí? No lo son, claro que no lo son. Por eso creo que son discusiones internas que no deberían conducirnos a pensar que hay dos miradas profundamente distintas. Ajá. ¿Y cómo se dirime eso? ¿Cómo se dirime en qué sentido? Ese liderazgo, eso que está pasando. Y en algún momento se ordena. En algún momento se ordena. No lo vas a ordenar un año antes del armado de las listas. Posiblemente lo ordenes el sábado de la noche. Ok, del año que viene. Se ríe acá. Y sí, 10 minutos antes. No, digo, se va ordenando. Y me parece en relación a Cristina, en serio, a mí no me quita el sueño. Creo que en todo caso hay grupos que en distintos lugares operan para que esto sea así. Y fundamentalmente creo que Cristina tiene un liderazgo que se vio muy claro cuando descartó, por ejemplo, el juicio político que se discutió estos días. Ahora Milei, que sí, había corrillos sobre... Ya nos habló más del tema. Ir a bajar a Milei. Ya nos habló más del tema. Y no era una propuesta alocada de un suelto. Vos lo sabes bien. Sí, hay sectores del peronismo que están empujando eso. Bueno. Algunos lo hacen más explícito, otros no tanto. Yo creo, el otro día vi un corte de Cristina hablando con Oscar Parrilli, que en esa escucha que le hicieron, en donde ella dice, sí. Al final los únicos que queremos llegar por los votos somos nosotros, somos unos boludos. Sí. Claro, los únicos boludos que queremos llegar por los votos Estaban somos criticando nosotros. a Guillermo Moreno. Pará, la conclusión de esto que quiero decir en base a lo que dije antes es, si la gente no nos elige, si la gente no nos vota, no hay nada. No hay nada, después no hay nada. O sea, no hay futuro posible, imaginable, no hay nada. Nos tienen que elegir, nos tienen que votar, tienen que tener ganas de votarnos y de que nosotros estemos tomando decisiones. Si no, estamos discutiendo cosas que no conducen. Desde el sector de Kicillof o desde lo que simpatizan con esa vertiente, dicen, che, ok, pero tenemos a un tipo que es gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene altos índices de popularidad, que es como el candidato natural del espacio, vamos todo con él. Para mí Axel es el candidato natural, nadie lo puso en discusión nunca.
Al contrario. Bueno. ¿Puede ser el candidato el que no conduzca el proceso político? Bueno, es interesante. No todos tienen a veces esa cualidad en la historia. Bueno, Alberto Fernández hay es muy el mejor por eso hay ejemplo. muy malas experiencias. Pero eso no es porque lo eligieron mal a Alberto Fernández, eso porque no hubo una... Pero hay malas experiencias de que el que encabeza la boleta no sea el jefe político. Pero la responsabilidad de la conducción del gobierno era solamente de Alberto Fernández. No. Vos pusiste a uno para ganar y ganó. Sí. Bueno, Lo que digo lo importante es es ganar, después pero tenés ahí que jugar. no estaba resuelta quién tomaba las decisiones. ¿Por qué? Porque el que encabezaba la boleta no era el jefe. ¿Se puede repetir el esquema de que el que encabece la boleta no sea el jefe? Pero con el diario del lunes todo, o sea, Mayán Sí, dice, Mayán no se hace cargo de la elección de Alberto Fernández. Pero hay que laburar con el diario del lunes. Pero nadie dijo cuando Alberto Fernández asumió que estaba mal la elección de Alberto Fernández. Bueno, pero lo decimos ahora con el diario del lunes. Bueno, pero sí, así es fácil. Sí, es fácil. Ah, bueno. Y bueno, para adelante. No, está bien, yo no lo veo igual, digamos. A mí me parece que si vos elegís a alguien para ganar y gana, bueno, después nos hacemos responsables de la conducción del gobierno que era una alianza que tuvo problemas operativos, no de elección del candidato. Estamos de acuerdo, lo que digo es que los problemas operativos surgían de que el que encabezaba la boleta no era el jefe. ¿Se puede repetir ese esquema? Hay cuestiones de liderazgo que no las quiero comparar porque la verdad que Axel no tiene nada que ver con Alberto Fernández. Así que no. Esa comparación me quedé pensando, no se la merece Axel. Pero me parece que hay cuestiones que son producto de la construcción política. No estamos todavía discutiendo eso, a mí me parece. Y de nuevo no sé, al contrario, yo creo que Axel es candidato natural. No está puesto en discusión. Lo que tenemos que discutir es qué carajo vamos a hacer para ofrecerle a la sociedad en el 2027 una propuesta en la que quiera votar. Por ende, creo que ojalá estas internas se vayan ordenando políticamente y creo que Cristina es un factor de ordenamiento. Es un factor de ordenamiento. Y tiene una conducción estratégica. El otro día me discutía con una compañera, volvía de Neuquén en el aeropuerto y una compañera miraba lo del tuit de Cristina y decía, ay, ¿por qué se mete en esto? Y yo voy a decir algo que acá a nadie le va a gustar porque suena anacrónico, pero en lo que creo, que es el concepto de conducción estratégica. Yo creo en eso y creo además que existen quienes tienen más información que uno. No me creo, ¿sabes? Digamos, conocedora de todos los temas, al contrario, y quienes tienen una mirada estratégica mejor y más perfeccionada y más experiencia en la toma de decisiones que uno. Entonces, ese tuit le habrá molestado a mucha gente, pero tenía un fundamento. Y visto y considerando lo ocurrido días después, bien que lo hizo. ¿Cuál era el tuit? El de... Sobre la pericia psiquiátrica. Lo de Mayans. A los que dicen que Villarroel es peronista. Entonces, creo que ahí hay una cualidad que no todos tienen, Ahora que pocos tienen, y que sería bueno fortalecerla y poder armar alrededor de ella más fuerza, no más tiroteo. Te pregunto una cosa cortita. ¿Cuál es la solución del kirchnerismo para la inflación? Porque vos decías, bueno, hay que ver qué decimos para convencer a la gente. Esa me parece una pregunta central, que no sé si está bien explicada. O sea, ¿cuál es la salida? Porque Milei lo que dice, hacemos pelota a la economía, a mí no me importa nada, que me dé el número, si los viejos no tienen que cobrar, no interesa, digamos. Él tiene su manera. ¿Cuál es la otra manera? La solución es tener moneda, y tener moneda por las razones genuinas por las cuales uno construye una moneda. Digo, sin moneda no baja la inflación. O sea, con el peso devaluándose cada 5 minutos, no vas a tener desinflación. ¿Cómo haces para evitar que el peso se devalúe cada 5 minutos? Fortaleces el Banco Central, fortaleces tu frente externo. Necesitas tener el peso como moneda fuerte. Si vas a un esquema de flotación, lo cual sería en este contexto muy difícil, imaginártelo rápidamente, a Macri le salió muy mal. Bueno, imagínate que no lo podés controlar. O sea, tenés que si vas duplicar un esquema de... las exportaciones por lo menos. Tenés que aumentar tu frente exportador, sí, totalmente. Y tenés que hacer un proceso sustitutivo también. Porque nosotros cada vez que crecemos tenemos problemas. Se nos van en bienes de capital 11.000 millones de dólares por año. Por año solamente en importación de bienes de capital. Lo digo porque mañana es el Día de la Industria. Sí. La industria en Argentina es la más gastadora de dólares. Y eso también lo tenemos que revisar. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando fui directora del Banco Nación, no era mi tarea porque no era secretaria de producción, pero iba a las empresas a ver qué carajo hacíamos acá y qué carajo traíamos. Y me acuerdo de haber ido a Briquet, le mando un saludo a los dueños de Briquet, la empresa que hace exhibidores, ¿no? En Rosario, en el sur de Rosario. Claro, hacemos todo menos 2 cosas. El cable, menos el motor de la heladera,
que viene de China, el poliuretano, que va alrededor, fundamentalmente esos dos. Después te agrego que el cobre no lo traemos de Brasil. Claro, el motor de la heladera no lo hacemos, entre otras cosas, porque no hubo política industrial para hacerlo. Porque te vas más arriba y en Galvez, provincia de Santa Fe, hacemos motores de ventiladores. Y la que hace motores de ventiladores, Cerveni, me dice, che, yo puedo hacer motores de heladera. Claro. Fíjense cómo podemos... Esa coordinación en la política industrial la podríamos hacer, dejar de traer motores de heladeras y hacer que Briquet tenga más componente local y te ahorras unos cuantos dólares. Eso falta hacerlo. Escúchame, muchos mensajes celebrando la presencia de Julia, la charla con Julia Estrada. Me detengo en uno que dice, bueno, Luchi de Boedo, que la elogia mucho, y finalmente dice, además, putea bien. No sé a quién putea. Que puteas bien, dice, no sé, mierda de carajo, dicen. ¿Cómo le haces ese? Bueno, eso de Rosarino, ya se lo aceptamos a Messi, imagínate. Escúchame, qué bien que habla Messi. Para cerrar, es muy rosarino, ¿no? Me encanta, me vuelve loca. Un jueguito, el juego de la democracia para cerrar. A ver. De todos los presidentes del 83 para acá que hemos tenido, el mejor y el peor. Macri, sin dudas, el peor. Sin dudas, Macri el peor. Sí. Sí, porque hacer tanto daño en tan poco tiempo. Peor que De la Rúa. Y De la Rúa agarró un país endeudado. Y con muy poco margen político, no pudo innovar tampoco, en un contexto en el cual la sociedad no quería cuestionar la convertibilidad. También hay que decirlo. Hasta ahí. Yo no le voy a echar la culpa a De la Rúa de todo. Bien. De la Rúa tuvo una gran pesadísima herencia. Macri peor que De la Rúa. ¿Y el mejor? Sí, porque Macri tuvo la mejor herencia posible y lo devolvió chocado. Ok. Y a ver, en términos de indicadores, obviamente Néstor salió del peor lugar y entregó en el 2007 una cosa maravillosa y espectacular. Digo, en términos de deuda, en términos de superávit gemelos, en términos productivos, en términos de política, digo, de derechos humanos. Ahora, a Cristina le tocó un escenario mucho más difícil por el cambio de ciclo post-crisis 2008 y tuvo que hacer un proceso distributivo con menos con qué. O sea, tuvo menos con qué hacerlo y tuvo más desafíos para hacerlo. Creo que por eso a Cristina. Cristina primero, Néstor segundo. Sí. Bien, perfecto. Julia, muchas gracias por venir. Por favor.